Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Ese conjunto de normas, reglas, instrucciones y prohibiciones que regulan la vida dentro de una institución educativa, como lo dijimos en el episodio pasado, conforman el reglamento escolar de nuestra institución. En general, todos tenemos la noción de que estas normas especifican cuáles son los derechos y también obligaciones que deben ser respetados y cumplidos dentro de la institución y las áreas que formen parte de ella. Específicamente, sobre todo en cuestiones administrativas, el uniforme, los horarios, las normas de conducta, el uso de espacios comunes en la escuela y, claro, las consecuencias, también llamadas sanciones por la autoridad educativa, que deberán suceder sobre quien infringe esas normas. La realidad de los reglamentos es que son documentos básicamente prohibitivos y regulatorios, donde se incluyen reglas como no asistir a la escuela sin uniforme, hombres no dejarse el cabello largo, mujeres no usar la falda del uniforme más arriba de la rodilla, todos venir con pants deportivo el día que toque la clase de deportes y en caso de incendio o algún siniestro, las reglas que todos tenemos tatuadas en nuestra memoria. No corro, no grito y no empujo. Pero si lo pensamos un poco, el hecho de generar un reglamento de este tipo convierte a los estudiantes en individuos que solo se dedicarán a replicar conductas de forma sistemática sin entenderlas y sin encontrarles ningún sentido. Para ellos solo habrá indicaciones que de cierto modo son arbitrarias y sin sentido aparente. Incluso los padres regularmente aceptan los reglamentos sin entenderlos de verdad. Por eso, cuando existe algún conflicto en donde sus hijos están implicados, exigen de inmediato acciones completamente radicales. Y aunque la SEP nos comparte sus lineamientos generales a través de los documentos oficiales, esos que ya conocimos en el episodio pasado, el marco de convivencia, la guía operativa y el gran número de protocolos a seguir según los casos sucedidos y la gravedad de las faltas. En realidad, nunca nos hemos puesto a considerar cuál sería la mejor forma de utilizar un reglamento escolar, incluso como herramienta pedagógica y formativa de los estudiantes, que hoy tal vez solo van a la escuela, pero que mañana tendrán el control de nuestra sociedad. Es cierto, un reglamento escolar está únicamente pensado para garantizar la convivencia escolar. Y no es que el reglamento escolar pueda dotar al centro educativo de unas leyes independientes a las del Estado. Evidentemente, ningún reglamento escolar está por encima o puede anular las leyes impuestas por otras jerarquías superiores al mismo, como son el municipio, la región, el estado y país soberano. Pero, ¿cómo debería ser un reglamento escolar integral? Uno al que todos le encuentren sentido y por ello sean sumamente conscientes de acatarlo con toda la convicción posible. Doctora Leticia Landeros, investigadora y consultora en educación para la ciudadanía, convivencia escolar y derechos humanos. Para empezar y abrir boca les diría como 4 ideas que me parecen clave para arrancar. 1, que la idea de los reglamentos no puede ir sola, no es un elemento solitario, aislado de la cultura escolar. Realmente es un componente más de la cultura de la escuela junto con otros y que tiene que ver con las formas en que nos relacionamos, con la forma en que usamos los espacios, con los discursos pedagógicos. Entonces los reglamentos tendrían que estar desde una lógica integral, pensados también como parte de la cultura institucional y de la cultura pedagógica de una escuela. Yo creo que eso es importante para no pensarlos aisladamente. Un punto de arranque importante que viene muy al caso con este inicio de ciclo escolar es pensar la escuela, es decir, no pensar el reglamento de entrada, sino pensar la escuela, pensarla juntos, hacernos preguntas sobre la vida en la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿En qué hemos avanzado? Porque todas las escuelas tienen fortalezas también en esta parte de la convivencia y de las reglas del juego. Han aprendido cosas. Y en este sentido creo que es un ejercicio indispensable arrancar el acercamiento a los reglamentos, no desde la norma misma, sino de empezar a preguntarse
por su escuela. ¿Por qué ocurre en su escuela? La construcción del plan anual de mejora o los nombres que tenga o tendrá en el pasado y en el futuro son una oportunidad valiosísima para eso, porque conllevan un ejercicio diagnóstico, y como parte de ejercicio diagnóstico uno puede hacer o tendría que hacerse preguntas sobre nuestra vida juntos. ¿Cómo es el espacio escolar? ¿Cómo convivimos? ¿Qué pasa con las normas? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué nos hace falta? Yo creo que es un elemento primero que vamos a mencionar en más de una ocasión. Otro que yo recomendaría y que también vamos a seguir abordando es la idea de que el reglamento escolar o los marcos de convivencia o los acuerdos, como se ha llamado de distintas maneras en distintos momentos históricos, no solo están vinculados con la conducta, con la disciplina y con el orden. Es una idea muy frecuente, y creo que todos la hemos escuchado, pensar que el reglamento tiene como intención generar disciplina, acatar orden, regular la conducta. Y desde luego que sí, esa es parte fundamental de un reglamento, de un marco. Pero si hablamos de convivencia, entonces tendríamos que pensar como un instrumento que va más allá de la regulación de la conducta para efectos de disciplina y de orden. Tendríamos que pensarlo como una herramienta, un instrumento, un recurso incluso pedagógico para gestionar la convivencia. Entonces, esa es otra idea que puntualizo de entrada y que volveremos a ella. El reglamento o los marcos de convivencia, que no son sinónimos, pero con frecuencia se usan juntos, son también un recurso pedagógico. Es decir, son una herramienta que uno tiene, un instrumento normativo que forma parte de la regulación y de la vida de las escuelas, pero también puede ser entendido como un recurso pedagógico a través del cual se puede aprender de participación, aprender a reflexionar, aprender a mirar críticamente a nuestro entorno, a pensar en los otros. Es un recurso pedagógico. Y como docentes, creo que vale mucho la pena pensarlo en esos dos sentidos, no solo como instrumento de regulación, sino como herramienta pedagógica. Imaginemos entonces una nueva manera de hacer reglamentos escolares, la cual se centre en la participación activa de toda la comunidad escolar. Y no solo es una participación a la hora de acatar y respetar un reglamento, sino a la hora de su elaboración. Imaginen, por ejemplo, la creación de un reglamento escolar utilizando un enfoque de diálogo, escucha y derechos humanos en lugar de imposiciones autoritarias, buscando una convivencia inclusiva, pacífica y democrática con normas claras, redactadas en tono positivo y revisadas periódicamente para su ajuste a las necesidades de cada comunidad escolar en específico. Yo te diría que es indispensable desde cierta perspectiva. Ahí depende cuál sea la mirada que quieras adoptar. Si estás pensando en un reglamento o en un marco de convivencia como un instrumento que regula y limita la conducta y que te dice lo que no puedes hacer y que te marca sanciones, pues probablemente no necesites de nadie más, porque puede ser un instrumento construido de manera jerárquica y vertical. Pero si lo piensas usando los términos que la propia nueva escuela mexicana utiliza, que es una convivencia inclusiva, pacífica y democrática, el modo en que construyes estos marcos de convivencia o los reglamentos institucionales importa. Ahí sí importa. Por lo que mencionaba en otro momento, que estos documentos pueden ser una herramienta pedagógica, en el sentido en que el modo en que la haces, el modo en que la elaboras y su contenido también son importantes. No importa solo el resultado, importa cómo llegaste a él. Y en este caso específico, si hablamos institucionalmente de una convivencia inclusiva, pacífica y democrática,
es deseable y es posible, porque muchísimos docentes han dado cuenta de ello, construirlo de forma colaborativa. La perspectiva cambia indudablemente. El simple hecho de formar parte de la creación de las normas que regirán mi convivencia en una comunidad me hace más propenso a cumplirlas de forma consciente, a diferencia de recibir una imposición realizada por desconocidos. La práctica implica un análisis de todos, incluidos los alumnos. Claro, instruidos y guiados por sus docentes, porque en primera instancia podría pensarse que un adolescente en su etapa escolar siempre buscará libertad, apertura, tolerancia y flexibilidad de parte de sus autoridades. Pero si el equipo docente propicia un diálogo reflexivo sobre las razones por las que todos, incluidos los alumnos, están ahí en la escuela viviendo la experiencia educativa, muy probablemente nos podemos llevar varias sorpresas sobre lo que los propios estudiantes necesitan para sí mismos. El punto clave aquí es informarnos como equipos de docentes, enterarnos sobre las actualizaciones y recomendaciones que emite la autoridad educativa, en el caso de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, pero también de la Autoridad Federal Educativa de la Ciudad de México o de la autoridad educativa que a cada municipio o comunidad le corresponda. Pero informarnos es solo una etapa del proceso. El siguiente paso es adaptar esas recomendaciones a la realidad de mi institución educativa, la cual seguramente tendrá condiciones únicas que probablemente no se repitan o no coincidan con muchos otros planteles en otros municipios o incluso estados. Y los lineamientos oficiales, aunque sean para mejorar en cada actualización, definitivamente todavía son insuficientes. Muchísimos docentes se han dado cuenta de que eso no es suficiente. Me ha tocado en la experiencia de acercarme a escuelas, de trabajar con docentes, de tener charlas y encuentros para hablar de su vida en la escuela, cómo existe una claridad de que esos marcos más generales que brindan pautas no son suficientes para nada al momento de resolver desafíos específicos de la vida en la escuela. Te dan un referente, pero ese referente es necesario aterrizarlo. Es decir, tenemos como un marco que está a un cierto nivel, pero la realidad específica tiene que ser atravesada también por esos reglamentos o por esos principios más grandes, de modo que nos permita pensar nuestra realidad específica y eventos específicos. Ahí es donde podemos tomar decisiones más puntuales. Si queremos trasladar de manera literal un principio general u orientaciones más amplias que finalmente son para todo un país con millones de estudiantes y de docentes, lo que va a ocurrir es que hay un choque con la realidad y son poco operativos. No sirven para responder el día a día de los maestros. Entonces, sí tiene que haber un ejercicio de aterrizaje a tierra, por llamarlo así. Y ahí vuelvo a algo que mencioné al inicio, pensar su escuela. Si yo pienso mi escuela, junto con los demás miembros de la comunidad educativa, es más probable que encontremos ese vínculo entre aquello que son referentes más generales, éticos, institucionales, de política educativa, y lo que nos pasa todos los días. Si yo omito esta parte de la reflexión crítica sobre mi vida escolar y lo que nos vincula y lo que nos pasa, entonces vamos a hacer un intento de aplicación lineal que no va a servir de gran cosa. Y eso creo que si nos están escuchando y viendo docentes, creo que muchos estarían de acuerdo en que se vuelve muy escaso el apoyo si solamente nos limitamos a eso. Hace falta más, porque la vida en la escuela no es solo reglamentos y no está expresada solo en reglamentos o en marcos que gestionen nuestras relaciones. Tienen que ver con muchísimos otros factores que tendrían que ser considerados.
las autoridades escolares de cada escuela que intente personalizar, por llamarlo de alguna manera, las normativas oficiales hasta transformarlas en un reglamento completamente hecho a la medida de la realidad de su plantel, se enfrentarán a un interesante reto. Sobre todo si además ese proceso lo intentan realizar de forma colaborativa, como lo menciona y recomienda la doctora Leticia Landeros, lo cual implica la participación y consenso de toda la comunidad, el enfoque en derechos, el diálogo y la escucha, la flexibilidad y la adaptabilidad y sobre todo sin perder de vista que la prioridad en todo momento es la búsqueda de una convivencia democrática y pacífica. La tarea se vuelve retadora y quizás abrumadora. Muchos seguramente se preguntarán, ¿existe algún camino ya recorrido para llegar a este punto? Así como cada escuela es específica, también cada escuela puede encontrar sus rutas particulares, porque habrá escuelas donde el vínculo, por ejemplo, con los padres de familia es cercano, hay canales de comunicación, es posible sentarnos directamente ya a hablar de cuáles serían estas normas de convivencia, pero hay otros donde eso no puede ser aún, donde hay una historia incluso dolorosa de relación con las familias, con la comunidad, entre docentes y por tanto, sentarnos un día cualquiera a definir cuál va a ser nuestro marco de convivencia puede ser un poco arriesgado. Entonces, cada escuela yo creo que puede elegir su ruta y eso también tiene que ver con conocer nuestra escuela. Quizá el primer momento es empezar a generar vínculos y para que existan las condiciones para sentarnos juntos a pensar qué se vale y qué no se vale aquí, cuáles son los valores que queremos proteger. Pero es muy frecuente eso, por ejemplo, que se organizan reuniones ahí donde aún es posible para que puedan discutir con cada miembro de la comunidad educativa qué estarían imaginando de la convivencia. Los consejos técnicos son un espacio muy importante porque los docentes justo tienen esa como una oportunidad de hablarse entre ellos, de reconocer lo que viven y de tomar algunos acuerdos. Ese es un nivel, porque además tienen una autoridad los docentes, el personal directivo, que les permitiría plantear propuestas, definir cosas también a un cierto nivel de la escuela. El trabajo con padres de familia dinamizando estas reuniones puede ser otra alternativa. El trabajo dentro de aula es otra posibilidad muy cercana con los estudiantes. Es decir, si bien tenemos esta normativa nacional y luego también una especie de normativa o marcos en el plano escolar, hay un territorio mucho más específico que es el del aula. Al interior del aula, el docente, la docente, con su grupo de estudiantes, tienen un cierto margen de libertad para elegir y para decidir y para de nuevo discutir qué quieren de su convivencia. Entonces, esta estrategia que no es nueva, hace años que los docentes elaboran reglamentos, marcos, acuerdos de convivencia, le han llamado de muchas formas, dentro del salón de clases. El nivel preescolar pues tiene una larga historia en el desarrollo de asambleas, por ejemplo, como una técnica para la participación y la toma de decisiones. Es decir, hay planos y hay estrategias diversas que de nuevo funcionarán o serán apropiadas o pertinentes en función también de la realidad de cada una de las escuelas. Y eso los docentes y sus directivos lo saben dónde están parados y qué sería lo mejor para arrancar. Lo importante es sí animarse a hacerlo y desafiar las relaciones sentándonos a pensar en ellas.
Hace algunos años, 10 para ser más precisos, la doctora Leticia Landeros, en compañía de otros especialistas, incluida la doctora Concepción Chávez, se dieron a la tarea de analizar miles de reglamentos escolares hechos por cada escuela de ciertos puntos estratégicos del país. Después recopilaron la información y la publicaron en un libro que llevó por nombre Convivencia y Disciplina en la Escuela. Análisis de reglamentos escolares en México. En este documento se mostró cómo el orden y la disciplina se colocan en el centro de las preocupaciones de las escuelas y por ende toman un gran protagonismo de las reglas de conducta, con un claro énfasis que se modifica conforme avanza la edad de los estudiantes y cambian el papel de los actores, padres de familia, alumnos y sus derechos. Y aunque no es posible saber en qué medida los reglamentos realmente se usan o asumen como un recurso administrativo más, resultó evidente en ese entonces y aparentemente aún en la actualidad ese interés de las escuelas por organizar su vida mediante normas a veces relacionadas con el desempeño académico, pero teniendo como prioridad el tipo de convivencia dentro de la escuela. Y aunque las escuelas mexicanas tenían presente la necesidad de considerar los derechos humanos y la convivencia democrática, en los documentos que presentaron como reglamentos escolares destacaba un criterio generalmente autoritario y punitivo. Hoy, a una década de distancia, la doctora Landeros hace una reflexión sobre el presente. Yo no me atrevería a hacer juicios sobre México en su conjunto porque no tengo los elementos sobre todo actualizados. Hace algunos años hicimos junto con el entonces Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, después Mejoredu, un estudio a partir de cientos, tal vez miles de reglamentos escolares de varios estados de la República, y ahí hay cosas interesantes que tal vez sí podamos mencionar, ¿no? Y quizá quien nos escucha se sienta reconocido en ellas. Una conclusión interesante fue que la gran mayoría de los reglamentos enfatizan mucho los temas de la restricción de las conductas y las sanciones, ¿no? Entonces está pensado bajo esta lógica. Este tipo de instrumentos está en el imaginario de las escuelas, de los docentes, como una herramienta para contener las conductas, para evitar conductas, para sancionar y mantener el orden. Y sin embargo, no se da peso a otros elementos que te pueden ofrecer este tipo de instrumentos y que son bien importantes. Yo hace un rato hablaba de que son también recursos pedagógicos y recursos pedagógicos también para posibilitar la convivencia pacífica, inclusiva y democrática. Pero esto sucede solamente si incluimos como parte del contenido y del procedimiento de su elaboración, pero también en parte del contenido de los reglamentos y los marcos y los acuerdos, principios éticos que nos interesa proteger y que tiene que ver con esto que acabamos de mencionar, pero también procedimientos de cómo vamos a hacer para que en esta escuela específica, en este momento histórico, podamos generar condiciones de inclusión, de participación, de vida pacífica. Si eso lo trasladamos al plano de los marcos de convivencia, tendríamos que imaginarlos así y equilibrar un poco, que no solo estén pensados como un mecanismo de control y para combatir violencia directa, sino como un espacio para que podamos construir lo que sí queremos. Y entonces tendremos que preguntarnos, ¿qué tendría que tener estos documentos como contenido para que sea posible la inclusión, para que sea posible la participación, para que sea posible gestionar conflictos sin violencia y tratar de equilibrar la presencia de todo esto al interior de nuestro instrumento? El cambio de paradigma que proponemos en este episodio en cuanto al tema de los reglamentos escolares es revelador. No solo es oportuno asegurarnos de que nuestro reglamento escolar esté acorde con los lineamientos oficiales, también es de gran importancia el hecho de considerar a toda nuestra comunidad escolar al momento de reestructurar nuestros reglamentos. Y justo en ese momento, reflexionar.
¿Qué queremos priorizar en nuestra escuela? ¿Qué queremos que sí suceda antes de pensar en lo que queremos evitar que suceda? El cambio en la forma de proyectar este nuevo reglamento escolar implica un reaprendizaje de todos en la comunidad, pero también puede abrir las puertas a nuevas formas de convivencia y entendimiento de cómo es que nos ayuda a todos un reglamento escolar. Ahora te preguntamos, ¿cómo se integran estas ideas con tu reglamento actual? ¿qué beneficios traería para todos la generación de reglamentos bajo esta premisa? ¿Cómo ayudaría este modelo de generación de reglamentos a la atención y prevención de fenómenos como el acoso escolar? ¿Podríamos abrir la puerta a nuevas posibilidades de convivencia que reduzcan desde otro punto los casos de acoso escolar? No te pierdas el próximo episodio de este podcast. Porque cuestionarnos, desaprender y reaprender no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.